Luego de la generación de los conceptos y de tener las 40 alternativas listas, procedimos a tabularlas una al lado de la otra para tener un punto de referencia y que sea más rápido la evaluación de cada una. Bajamos y tuvimos la tabla de lo que conocemos como el screening. Aquí lo que nosotros hicimos fue de 40 conceptos reducirlo a 15 de una forma rápida, tomando en cuenta 7 factores. Estos 7 factores eran la limpieza del suelo, la eficacia del tiempo, el costo, la mantenibilidad, la seguridad y el tamaño. Tenemos una aclaración aquí, porque no queríamos dejarlo en el aire, de que con tiempo nos referíamos a cuánto tiempo le tomaba limpiar una cantidad de espacio en metros cuadrados. Tamaño era el área donde se podían identificar los residuos, o sea que más que el tamaño del dispositivo en sí, era el tamaño del área donde él podía ver, allá hay un residuo. Costo, nos referíamos a barato, y la seguridad era que mantuviera a los operadores y a los animales fuera de peligro. De esto, creamos un concepto que llamamos concepto cero, que fue lo que nosotros pensábamos que iba a resultar como la idea ganadora, y tomamos eso como punto de referencia y evaluamos cada uno de los conceptos contra ese para ver en qué área era mejor, en qué área era igual y en qué área era peor. De ahí, el concepto 1, por ejemplo, tomamos en cuenta factores importantes como la eficacia del tiempo, tomamos en cuenta la capacidad de los motores para mover el vehículo, es decir, mientras más capacidad tenían los motores, estos más distancia podían recorrer a lo largo y esto iba a ser más rápido. Por ejemplo, el tamaño, tomamos en cuenta la capacidad y la forma de trabajar de los sensores para saber hasta dónde ellos podían medir o qué podían medir. Y de ahí nos fuimos guiando para cada uno de los renglones, no solamente tomando en cuenta una característica del dispositivo, sino varias en la mayoría de estos. Por ejemplo, el concepto 1 resultó que limpiaba mejor que el concepto 0, era más eficiente con el tiempo, era más rápido. El costo tiene un -1 debido a que es más caro, y la mantenibilidad era igual, era 0, la seguridad era 1, era mejor, y el tamaño era 0, era igual. A esto lo repetíamos este proceso para cada uno de los 40 conceptos posteriores y luego hacíamos una sumatoria de los puntos que daba para tener en cuenta cuánto era lo que resultaba a nuestro parecer lo que sería mejor o no. De aquí resaltamos con amarillo los 15 conceptos que resultaron con mejor puntuación, es decir, con el número positivo más alto, que en nuestro caso iban desde 0 hasta el número 3. Algunas de las opciones negativas eran -4 o -3. Esto significa que eran opciones que eran realmente peores que las otras. Y de aquí nosotros procedimos a tabularlas para tener en cuenta cuál concepto era, y de ahí lo llevamos a lo que era el scoring. En el screening prácticamente teníamos una gran cantidad de conceptos y los reducimos de forma rápida relativamente a una menor cantidad. Una vez hecho el scoring para el screening, lo que procedimos fue las 15 conceptos que seleccionaron en el screening, las trajimos al scoring para hacerle un segundo análisis. Entre este análisis lo que se hizo fue darle un grado de importancia a cada uno de los factores que íbamos a tomar en cuenta con respecto a un 100%, y como anteriormente se había hecho, creamos un concepto 0, que era nuestro concepto ideal, evaluando cada uno de los factores de 0 a 10 según tan bueno era. Como por ejemplo en el concepto 0, en la limpieza del suelo, teníamos un factor de un 7, ya que este no limpiaba muy bien el suelo, y así sucesivamente en los siguientes factores. Así evaluamos cada uno de los conceptos ya seleccionados, evaluando desde 0 al 10 cada uno de los factores mencionados anteriormente, y se hace igual como en el screening, la multiplicación del factor de importancia por el número que le dimos, se hacía la sumatoria de cada uno de los factores y se seleccionaban 3 que tenían la sumatoria más grande que iban a ser evaluadas en el testing. Cabe destacar que de las 3 seleccionadas, no necesariamente la mejor era la que iba a tener la sumatoria más grande, sino que esos valores se los dimos nosotros evaluándolo como grupo,
y se iba a seleccionar, depende de cuáles eran los resultados que iban teniendo estas en el testing. Para el paso de los modelos, hicimos lo siguiente. Realizamos los modelos en el software Simulink de MATLAB y analizamos el consumo y desempeño de las tres alternativas que resultaron ganadoras en el scoring. El concepto 23 son dos motores de 24 voltios de 700 watts. ¿Sí? Y aquí podemos ver el consumo total en amperes y la cantidad de RPM a sus condiciones máximas de consumo. Entonces, vemos un consumo de 54 amperes por hora y una velocidad por encima de los 300 RPM. Esto satisface los requerimientos de velocidad y no tiene problema con la batería porque son de 100 amperes hora. Este concepto es un motor trifásico y las gráficas que tenemos es de corriente versus tiempo, torque versus tiempo y RPM versus tiempo. En esta alternativa podemos ver que el motor cumple con el torque, pero tiene un consumo demasiado elevado porque tiene un pico de 80 amperes y un consumo promedio de 25 amperes. Y la última son dos motores DC, 5 voltios, que vemos que el consumo de parte de los motores es muy bajo, por lo tanto estaría muy bien, pero dado su tamaño no proveen torque suficiente para realizar lo que necesitamos. Debido a los factores tomados en cuenta, el modelo más factible aparentemente es el modelo 23. Luego de realizar los modelos, procedimos a llevar a cabo una serie de pruebas a cada uno de los conceptos para evaluar cuándo o en qué un concepto era realmente mejor que el otro. Entre estas pruebas tuvimos en cuenta el análisis de costo, el DFM, el DFA, el modo y efecto de falla, el análisis medioambiental y el análisis de modelado, que fue el que vimos anteriormente. Pusimos cada uno de los conceptos uno al lado del otro con sus respectivas funciones y la forma en la que se iba a resolver o a llevar a cabo cada una de esas funciones, y luego lo tabulamos uno arriba del otro para paralelamente llevar a cabo cada una de los análisis que íbamos realizando. Por ejemplo, íbamos haciendo el análisis de costo de cada uno de los materiales y se iba sumando, y aquí se veía que el análisis de costo, el más barato, era el concepto 36. Luego teníamos el DFM, que es un análisis de procesamiento, que es también parte del análisis de costo, pero es algo un poco más especializado, ya que es solamente comprar y poner. Aquí hicimos la sumatoria y también el concepto número 36 resultó el ganador. Luego hicimos el DFA, que es el análisis de facilidad de manufactura y ensamble, en donde aquí ya el concepto número 23 fue el que resultó ganador luego de llevar a cabo los análisis que vimos en la materia de sistemas para ensamble automatizado. Ya el modo y efecto de falla es haciendo prácticamente una lluvia de ideas de cómo puede fallar algo y qué podemos hacer para enmendar ese fallo, para evitar ese fallo y qué causa ese fallo también. Por ejemplo, teníamos que el cable AC para energizar el transformador y cargar las baterías se podía romper y que eso podía ser la falla y que eso inhibía la entrega de energía al dispositivo, lo que iba a producir que no funcionara nada. De aquí llevamos a cabo el análisis que aprendimos en instrumentación industrial, el cual tomamos en cuenta la severidad, la ocurrencia de la falla y la detección de este y cuánto tiempo tomaba más o menos resolver esto. De aquí le hicimos ese proceso a cada uno de los conceptos y también el ganador fue el número 23 debido a que tenía un número de peligro menor que los demás. Ya entonces en análisis de mantenibilidad tomamos en cuenta la duración de reparación, la cantidad de veces al año que hay que repararlo y la dificultad de la reparación, para entonces tomar en cuenta también las horas al año que hay que dedicarle de mantenimiento a cada uno de los dispositivos. Y como es un dispositivo para audiencia de grado 3 de consumo masivo, la mantenibilidad es un
factor muy importante, por lo tanto la mantenibilidad de menor tiempo era la ganadora, que también resultó la número 23. Luego de esto realizamos a cabo un análisis medioambiental donde tomamos en cuenta lo que es la bioacumulación, la biotoxicidad y la renovación o reuso del material, donde tomamos en cuenta como bioacumulación el problema que causaría si tomamos cualquiera de esos materiales y los soltamos en el medio ambiente, qué efecto tendría. Eso se quedaría ahí, se degrada, se lo come un animal, mata a un animal. Entonces procedimos a ponerle un 1 a los que sí, que afectaban negativamente a la bioacumulación. A los que no, les poníamos un 0. En la ecotoxicidad, era ya materiales que intoxican de manera un poco menos sólida el medio ambiente, es decir, como el gas, la gasolina, los químicos, por ejemplo, que pueden envenenar o que pueden dañar la composición química del medio ambiente. A esto de igual forma le pusimos un 1 a los que correspondía y un 0 a los que no tenía efecto sobre ellos. Y ya en la reutilizabilidad pusimos un 1 en los materiales que se podían volver a utilizar, es decir, el cable AC se puede volver a utilizar de nuevo en otro proyecto, el transformador se puede volver a usar, el microcontrolador que se esté usando, el procesador que se esté usando se puede volver a utilizar y cosas así. Pero por ejemplo, un tanque cortado por la mitad no se puede volver a utilizar porque ya realmente pierde el propósito principal, porque esto es un uso demasiado específico de ello. Aquí igual se le puso un 1 a lo que sí aplicaba y un 0 a lo que no. Se realizó la suma de lo que era la bioacumulación y la ecotoxicidad, y esto se le restó a lo que era la reutilizabilidad para tener un número, y esto, el número más positivo iba a ser el número que medioambientalmente iba a tener el menor impacto negativo. De aquí también el número 23 fue el que resultó el ganador con un factor de 2, los otros tenían factores de -1 y -6. De aquí tomamos el testing y en la parte superior hicimos una tabla comparativa donde en todos los análisis íbamos diciendo cuál fue el concepto ganador, y como vemos el concepto 36 ganó 2 veces y en todos los otros análisis resultó el ganador el 23. De aquí nosotros seleccionamos el concepto 23 ya que en la gran mayoría de los análisis este resultó ser mejor. En el siguiente paso procedimos a hacer un diagrama de pastel para cada uno de las funciones con respecto al screening, al scoring y al testing, de cuál era la forma de solución, cuáles eran las alternativas que eran presentadas en estas partes. Por ejemplo, en el screening, para la parte de movimiento se presenta que un 22% se solucionaba con un motor de 5 voltios, un 24% se solucionaba con un motor de 24 voltios, y así sucesivamente para cada una de las otras formas de solucionar la parte del movimiento. Por ejemplo, para la energía, el screening presentaba un 22% de soluciones de forma eléctrica, un 24% de forma gas, 27% con hidrógeno y derivados del petróleo con 27%. En el scoring ya esto era un poco más reducido, ya que íbamos limitando las alternativas que íbamos a utilizar para la solución de nuestra alternativa. En el movimiento aún se presentaban los mismos factores, pero por ejemplo en el de la limpieza ya estaba un poco más limitado, que es de 33% para soplador, 13% aspirador, 20% agua y 34% pala. Y por último, en el testing ya nos dimos cuenta de cuáles eran las cosas que íbamos a utilizar fundamentalmente. Para el movimiento, las que aparecían era 33% del motor trifásico, 33% de motor 24 voltios y 34% del motor 5 voltios. Pero como podemos identificar, del identificación y limpieza solamente era una opción. En el de identificación solamente utilizábamos Machine Vision, y en el de limpieza utilizábamos una pala, y así sucesivamente con todas las demás funciones seleccionamos en este gráfico cuáles eran las más fundamentales. Gracias.